Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Reconexión. Les saluda con el gusto de siempre Omar Araiza. Y déjenme compartirles que el día de hoy pues abrimos los micrófonos para presentarles a usted el caso de la pelea de custodia o guardia de una menor de edad entre personas del mismo sexo, entre un matrimonio del mismo sexo que terminó desafortunadamente pues en divorcio. Y saludo con mucho gusto a Leslie. Leslie es una joven de tan solo 36 años de edad que desafortunadamente ha tenido que vivir en carne propia la separación de su hija de tan solo 4 años de edad, y que desafortunadamente por una cuestión, como ella señala, de inconsistencias, de la falta de preparación por parte de quienes imparten la justicia hoy en Querétaro, y que desafortunadamente por cuestiones también de tráfico de influencias o corrupción, lleva cerca de 4 años sin poder disfrutar como se debería a su hija. Leslie, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, gracias, buenas tardes. Gracias por abrirme este espacio. A ver, platícame. Eres uno de los casos que recientemente, a pesar de las polémicas que se registraron a nivel nacional por parte de las autoridades para poder consolidar o consumar lo que es el matrimonio entre personas del mismo sexo, los matrimonios igualitarios, es hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues les da el fallo a favor para que puedan consumar este matrimonio, este acto oficial. Desafortunadamente, bueno, pues por el paso del tiempo y determinadas circunstancias, este matrimonio el día de hoy termina en divorcio. Platícanos, ¿cuándo fue cuando te casaste? Gracias. Bueno, pues nosotros somos una familia diversa, es un matrimonio entre 2 mujeres. Yo y mi expareja vivimos en concubinato durante alrededor de 7 años aproximadamente. Dentro de esos 7 años, bueno, pues hubo la inquietud de formar una familia, ¿no? De poder tener ese amor para nuestros hijos, y decido someterme a un procedimiento de inseminación, el cual yo soy quien llevo a cabo la gestación de mi hija. Es una pequeña de 4 años que tiene hasta el momento, por medio de inseminación. Lamentablemente, durante todo este proceso de que nace mi hija, para poderla reconocer de un primer momento teníamos que estar casadas. Esto todo transcurrió en la Ciudad de México, independientemente de que nosotros vivimos siempre en Querétaro, porque pues en Querétaro aún no estaba legalizado, en primera el matrimonio y en segunda el reconocimiento de los hijos como familias diversas. Tuvimos que hacerlo en la Ciudad de México, pero por mala fe, me puedo atrever a decir, de mi expareja, fue quien llenó todos los documentos, tanto de el acta de alumbramiento de mi hija, donde ella se interpone como el padre, ¿no? Como primer persona, para que llevara el primer apellido, y después cuando fueron todos los trámites para poder hacer el reconocimiento, también ella se nombra como la primera persona. El proceso de embarazo de inseminación se llevó en la Ciudad de México. Sí, todo el proceso de inseminación fue en la Ciudad de México. Mi hija también nació en la Ciudad de México, ¿no? En un hospital allá. Y el trámite tanto de casarnos como de reconocimiento de mi hija fue en un juzgado de la Ciudad de México. Pasa el tiempo, después de que nos tuvimos que casar, precisamente para poderla reconocer y que llevara ambos apellidos, pues bueno, pasan una serie de sucesos en donde la violencia intrafamiliar que yo estaba sufriendo en ese momento aumentó, ¿no? El tema del control, de las amenazas, de la clara intención de mi expareja para poderse quedar con mi hija. No puedo atrever que todo esto fue completamente articulado y preparado con tiempo atrás, porque pues yo el día de hoy me siento como si hubiera solamente cumplido su sueño de ser madre, ¿no?
me siento como si hubiera fugido como una incubadora, ¿no? Porque fue muy poquito el tiempo después de que nace mi hija cuando, por este tema de violencia intrafamiliar, yo tengo que salir a la Ciudad de México con mi hija para resguardarla de esta violencia, para poder resguardar también mi integridad, ¿no? Y porque ya estaban las señales muy claras de que ella estaba haciendo todos los preparativos para poderse quedar con mi hija. ¿Cuánto tiempo duraron de casadas? De casadas solamente 1 año aproximadamente, ¿no? Pero vivimos en concubinato aproximadamente 5 años y medio, 6 años, ¿no? Antes de que naciera mi hija. Después de casarnos, ella interpone, cuando yo salgo huyendo para resguardar la vida de mi hija y la mía a la Ciudad de México con mi familia, porque yo soy de la Ciudad de México, mi expareja es de aquí de Querétaro, ella interpone una demanda de divorcio. Me emplazan en la Ciudad de México. ¿Bajo qué argumento? ¿Bajo qué argumento el divorcio? Solamente fue un divorcio necesario en el cual ella dice que simplemente ya no tenemos interés de seguir juntas, ¿no? Eso es lo que ella manifiesta y solicita la disolución del matrimonio. Y eso lo solicita aquí en Querétaro porque fue nuestro último domicilio conyugal. Posterior a esto, pues ya me toca hacer la contestación de la demanda, en la cual en mi contestación yo sí manifiesto todos los motivos por los cuales tuve que salir de Querétaro por la violencia que estaba sufriendo por parte de ella. ¿En algún momento acudiste a la Fiscalía General a presentar la denuncia correspondiente por violencia intrafamiliar? Aquí en Querétaro no, sin embargo en la Ciudad de México sí. En la Ciudad de México sí se interpuso una denuncia. Sin embargo, no procedió por el tema de la jurisdicción, ¿no? Porque como pues mi último domicilio conyugal estaba aquí en Querétaro, ellos no podían hacer nada en la Ciudad de México, independientemente de que yo salí por los motivos que ya mencioné hace un momento. ¿Nunca presentaste una denuncia en Querétaro? En Querétaro, mucho tiempo después, llega la demanda de divorcio, la contesto en esta demanda, pues se tienen que estipular ciertas cláusulas. Para esto, pues el tema era que ella me pedía, ¿no? Ciertos requisitos para que ella me pudiera otorgar la custodia definitiva de mi hija. Y yo pues en ese momento accedí a que yo, en el convenio que se firma, ¿no? A ciertas cláusulas, siempre y cuando yo tuviera la custodia definitiva de mi hija, que era lo más importante para mí. Accedo, ¿no? A firmar este convenio de divorcio, en el cual se estipula que tengo que vivir en un domicilio aquí en Querétaro, en una casa que ella tiene todo el control del inmueble, ¿no? Ella funge como la arrendataria, donde ella la paga, donde ella tiene completamente acceso al inmueble. Sin embargo, también en esa cláusula del convenio se estipula que yo puedo hacer cambio de domicilio siempre y cuando sea de mutuo acuerdo, ¿no? O esté de acuerdo, en este caso, mi expareja. Se fija el régimen de convivencias, se fija todos los temas de salud, educación y todos los temas y todos los ámbitos que corresponden a la custodia de mi hija. Pasa un tiempo, estoy hablando de alrededor 3 o 4 meses aproximadamente, en donde la señora seguía ejerciendo, ¿no? Independientemente que ya estábamos divorciadas, seguía ejerciendo violencia debido a que, pues como ella tenía el control total del inmueble, seguía acudiendo al fraccionamiento donde vivía, tiene acceso al domicilio. ¿Qué tipo de violencia sufriste? Hostigamiento y acoso, ¿no? Donde ella iba, en días que no le correspondían ver a mi hija, en horarios que no le correspondían ver a mi hija, gente de su seguridad privada afuera de mi domicilio, ¿no? Ya después, cuando ella interpone el incidente de cambio, guardia y custodia, me doy cuenta de que ella pues sabía perfectamente qué hacía y qué no hacía, porque lo manifiesta dentro del incidente de... Previo a la presentación de este divorcio, de esta denuncia en materia de divorcio, ¿sufriste tú algún tipo de violencia física por parte de ella? Física no, solo fue verbal, y sí el acoso y sí el hostigamiento. Esto es porque, pues yo no me sentía segura, yo no me sentía tranquila de que ella tuviera el control y el manejo del inmueble, ¿no? En cualquier momento ella podía entrar y salir sin ningún problema. Entonces, pues sí, no me sentía tranquila, no me sentía segura, ¿no? Incluso ella manifiesta que
pues recibía visitas de mi familia, los cuales pues no podía, tenía prohibido de recibir visitas de mi familia, de amigos, amigas, ¿no? O sea, que nadie podía entrar a ese inmueble. Y lo sé porque ella lo manifiesta más adelante. ¿Y cómo sabía esto? Bueno, pues porque me tenía vigilada y controlada todo este tiempo, ¿no? Yo decido hacer el cambio de domicilio, ¿no? Siempre dando aviso, en este caso, a juzgados donde estaba llevando este juicio. ¿En qué juzgado? El quinto familiar, aquí en la ciudad de Querétaro. Dando aviso que es mi deseo cambiarme de domicilio. En primera, porque ya se vence el contrato de arrendamiento y la señora nunca me dio la certeza de que fuera a renovarse. En segunda, manifiesto este control y este hostigamiento que ella estaba ejerciendo, que no me sentía segura ni tranquila. Y tres, porque mi hija habíamos decidido inscribirla a una escuela, a Carol Board en Juriquilla. Entonces decido buscar un lugar que nos quedara cerca de la casa, de la escuela de mi hija y de las actividades que ella tenía. Siempre y cuando dando aviso, todo en este momento dando aviso a juzgados, precisamente para no vulnerar pues las convivencias que tenía con mi hija. Lamentablemente, trascienden un par de semanas aproximadamente en donde el juez no me acuerda, ¿no? esta petición. Yo hago mi cambio de domicilio, ¿no? Por una mala asesoría en su momento jurídica, donde me dicen que sí, no tengo ningún problema para hacer este cambio porque en la cláusula del convenio está establecido, y me cambio de domicilio. Y entonces empieza todo este menester de la pelea de la custodia. De la pelea de la custodia de mi hija. Yo seguía ostentando la custodia de mi hija sin ningún problema. Ella interpone en este lapso de tiempo el incidente de cambio de guardia y custodia y modificación de convenio por tres variantes. Una, porque incumplí en el convenio de divorcio, ¿no? Al momento de cambiarme de domicilio sin su autorización, porque incumplí un régimen de convivencias una vez que ella fue a recoger a mi hija y yo ya no me encontraba en el domicilio porque yo ya había avisado que no estaba en el domicilio, ¿no? Entonces ella y el juez lo toman como un incumplimiento, ¿no? Aun cuando ya sabían que yo ya no vivía en ese domicilio. Y tres, el cambio de escuela de mi hija, cuando esto es completamente mentira, ¿no? El cambio de mi hija no había ido a otra escuela, mi hija apenas tiene 4 años y en su momento apenas ingresaba a maternal, entonces era la primera instrucción escolar que tenía. Y siempre fue de común acuerdo, está constatado y están actuaciones donde ella estuvo siempre de acuerdo debido a que ella pagó la inscripción, y hay diferentes documentales donde ella estuvo de acuerdo en que mi hija fuera en esa escuela que se inscribió. Pasa el tiempo, se admite el incidente de cambio de guardia y custodia. Esto fue en octubre del 2016. Y en abril del 2017, el juez quinto de lo familiar emite una sentencia otorgándole el cambio de guardia y custodia a mi expareja. ¿Bajo qué elementos? Por incumplimiento de convenio. Nunca consideró todas mis peticiones, todos mis argumentos, en este caso del por qué estaba haciendo el cambio de domicilio, que fue como el peor error que pude haber cometido en su momento. Nunca tomó los argumentos, nunca consideró absolutamente nada, y solamente por un incumplimiento de convenio fue que hace el cambio de guardia y custodia para mi expareja. Lo hace en un periodo vacacional donde mi hija estaba conviviendo con su otra mamá, y en ese momento da por materializada el cambio de guardia y custodia, y yo ya no vuelvo a ver a mi hija. Porque no fija convivencias, porque no fija, no deja completamente a la deriva todo lo que tenga que ver en la esfera de mi hija: escuela, educación, salud, recreación, y lo más importante, que eran las convivencias. ¿Cuál es el criterio que utiliza el juez? Sobre todo porque en el caso de los matrimonios igualitarios como tal, todavía no están regulados, digamos, en la entidad. Es mediante el uso de amparos que se ganaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
pero como tal, en el caso, por ejemplo, de los divorcios, pues todavía no está regulado o tipificado este proceso de carácter civil. Y de igual forma, bueno, pues esta pelea por la custodia o bien la patria potestad. Sí, exactamente. En su momento estaba regulado solamente el matrimonio, no la custodia de menores entre parejas del mismo sexo. Incluso, bueno, hasta el día de hoy, la custodia de personas en el mismo sexo no está tipificado todavía no está legislado como tal, ¿no? Los divorcios sí, entonces el divorcio procedió sin ningún problema. Sin embargo, bueno, pues deviene este incidente de cambio de guardia y custodia, el cual le admiten, le dan proceso, y resuelven en este sentido, y solamente por un incumplimiento de convenio. No observan, ¿no?, todas las circunstancias, no observan qué es un matrimonio de parejas del mismo sexo, no observan que yo soy la madre biológica, que esto es lo más importante, donde en ese momento mi hija solamente tenía 3 años de edad, donde pues obviamente hay un vínculo sanguíneo, donde tiene mis genes, donde hay una conexión inigualable conmigo, ¿no? Yo la gesté, yo la tuve en mi vientre durante 9 meses, donde yo la amamanté, donde estuvo conmigo durante toda su vida. Entonces para ellos, en este caso para el operador de justicia, no lo observó, no le importó, ¿no? Y sobre todo porque no tienen esa sensibilidad, no tienen la capacidad, el estudio de poder juzgar con perspectiva de género, punto número 1, y mucho menos en este caso para parejas del mismo sexo, ¿no? Porque para ellos, su lógica es familia, mamá y papá, ¿no? Donde están tomando quien tiene el recurso económico como el papá, ¿no? Y donde están tomando, en este caso, a la persona vulnerable, ¿no? A la mamá. ¿A qué se dedica la mamá? La mamá es una empresaria de aquí de Querétaro, ¿no? Es una persona que realmente sí tiene muchas relaciones, tanto políticas, comerciales, ¿no? Donde hay un claro y evidente tráfico de influencias, donde hay una línea muy, muy importante entre el sistema judicial y entre el tema político, ¿no? Donde sí está muy, muy evidente esta parte de... Las convivencias, ¿cómo fueron asignadas o designadas por parte del juez? De un primer momento, cuando a ella le dan el cambio de guardia y custodia, no se fijan, yo tengo que meter un amparo para que me otorguen mis convivencias. Y estoy hablando que después de ese cambio de guardia y custodia, que yo ya no volví a ver a mi hija, transcurrió aproximadamente 1 mes y medio para que me fijaran convivencias, y me las fijan cada 15 días por 2 horas en el centro de convivencias del tribunal, de manera supervisada. Cuando no había ningún elemento, cuando no había ninguna circunstancia que impidiera al juez otorgar convivencias abiertas con días mucho más cercanos, ¿no? No tan espaciadas, eran cada 15 días, 2 horas nada más. Logré que me las dieran nada más así. Después, bueno, durante los recursos jurídicos me vuelven a otorgar otro ciclo de convivencias, pero todo el tiempo hasta el día de hoy han sido supervisadas y han sido de manera esporádica. En el caso, por ejemplo, de las vacaciones, ¿qué pasa ahí? En vacaciones eran completamente para su mamá, su otra mamá, ¿no? A mí no me fijaban convivencias, por más que se le hacía saber al juez, por más recursos que nosotros interpusimos en su momento para que primero las convivencias fueran más cercanas, los días más cercanos, más horas, en segunda para que fueran libres, porque no había ningún riesgo, no había ningún motivo por los cuales no fueran de esa manera. Ok, ahora, el asunto de que sacó del país a tu hija sin tu consentimiento, y a pesar de que había una determinada prohibición, ¿no? De que pudiera sacarla de vacaciones o de lo que fuera, ¿no? Sí, exactamente. Acaba de pasar esta situación muy lamentable en el cual viene periodo vacacional,
el juez estipula que iba a ser una semana y una semana, ¿no? Una semana para su otra mamá, una semana para mí. Mis convivencias siempre han sido supervisadas y así estaban fijadas. Verla toda una semana en una casa donde ella tiene también todo el control, ¿no? El juez lo maneja como un lugar neutral. Sin embargo, este lugar neutral pues no tiene nada de neutral, porque a mí nunca me dio vista, nunca tomó en cuenta mis consideraciones, el por qué tenían que ser las convivencias abiertas. Y el tema es que las estipula una semana y una semana. La otra madre solicita vacaciones para sacarla del país. El juez le otorga la salida del país, le otorga cancelar una alerta migratoria que yo puse en su momento precisamente por el riesgo inminente de que fuera a ser sustraída o que se la fuera a llevar a otro país, debido a que pues ella tiene todos los recursos económicos, tiene relaciones comerciales con Estados Unidos y tiene familia dentro de Estados Unidos. Entonces existía una alerta migratoria que yo interpuse, la cual el juez decide cancelarla. También decide girar órdenes a Relaciones Exteriores para que le expidan el pasaporte sin mi intervención y sin mi autorización. Y yo de esto no me entero hasta que un día voy a revisar mi expediente y observo que estaba la autorización para la salida del país de mi hija. Lo primero que hice fue interponer un amparo, ¿no? Debido a que el juez no consideró diferentes circunstancias para determinar que no existía ningún riesgo de que mi hija no fuera a regresar. Es decir, esta persona presenta nada más unos tickets de un vuelo privado, en donde solamente manifiesta la salida, pero no el regreso, donde no manifiesta ningún itinerario, solamente unas reservaciones de hotel, de un hotel en Orlando, Florida, por ciertos días. Estoy hablando del 26 al 2 de agosto, única y exclusivamente. En el amparo me lo niegan, ¿no? Un juez federal determina que no le puedo prohibir, que yo, su madre, no le puedo prohibir la salida a recrear, de recreación a mi hija. Independientemente de todos los argumentos que yo le puse en la mesa, ¿no? Mediante el amparo, determina que no, que sí es importante que mi hija salga del país y que así tiene que ser. Acto seguido me voy a Relaciones Exteriores a manifestarles que yo ejerzo la patria potestad de mi hija, y en ese uso de la patria potestad no autorizo la salida de mi hija, ¿no? Porque a mí no me están tomando en cuenta, porque no me están requiriendo y porque existe el riesgo de que no regrese mi hija. En su momento logro que sí, efectivamente, no le expidan el pasaporte. Ellos, estoy hablando de la mamá, nuevamente solicita la salida de mi hija, debido a que por esta intervención que yo tuve no le expidieron el pasaporte, pero vuelve a solicitar una nueva salida que me correspondían a mis vacaciones. Pues el juez quinto de lo familiar vuelve a otorgarle la salida a mi hija, y en esta ocasión ya no presentan ni vuelos de avión, ni itinerario, ni vuelos, ni tickets de hotel, absolutamente nada. Y el juez vuelve a girar órdenes a Relaciones Exteriores para que le vuelvan a emitir el pasaporte, ordenándoles que sí es necesario que se los emitan, que se los expidan, y cancelan la alerta migratoria nuevamente. Me vuelvo a amparar, sin embargo, pues ese amparo, ¿no? Me vuelve a decir que ya utiliza todos mis recursos y ni modo, ¿no? Mi hija se va del país, sale del país. Incluso yo estuve prácticamente 3 semanas sin verla, la pude ver hasta el día de ayer, ¿no? Donde a mí me correspondían vacaciones, sin saber absolutamente nada de ella, llamadas y mensajes a su otra mamá, buscando por todos los medios saber cómo estaba mi hija y dónde estaba mi hija, ¿no? Con esta incertidumbre de saber si regresaría o no regresaría. Pero sobre todo lo más lamentable es que no existe una protección tal cual para los niños, ¿no? En este caso, de buenas a primeras alguien puede ir y solicitar la expedición del pasaporte, la expedición de la visa, ¿no? Y sacar a los niños del país. O sea, es un riesgo bastante grave, ¿no? Hablabas tú de algunas irregularidades, tráfico de influencias. Un poquito de la mano con esto, ¿qué edad tiene actualmente tu expareja? Actualmente tiene 59 años, va a cumplir 60 años. 60 años.
y me comentabas que inclusive durante, pues recién acababa de divorciarse cuando ella logró obtener la adopción de 2 niños aquí en Querétaro. Es correcto. Aquí en Querétaro se le otorga por parte del DIF la adopción de 2 niños pequeños, ¿no? Adoptó un niño de 1 año y medio que tenía en su momento y otra niña que en su momento tenía 2 años, la misma edad de mi hija. ¿De qué manera los obtuvo? Me puedo atrever a decir que sí, fue por medio de un tráfico de influencias, debido a que nosotros nos divorciamos en abril del 2016 y en junio de ese mismo año ella manifiesta que tiene 2 hijos más, ¿no? Que fue de hecho uno de los motivos que ella dice que ya tiene un vínculo familiar consolidado debido a que ya tiene 2 hijos más en los cuales pues mi hija se puede desenvolver muy bien. Pero aquí lo importante y lo delicado es cómo el DIF en primer momento le otorga la adopción de 2 niños tan pequeños a una persona que es lesbiana, ¿no? Donde pues aún no está legislado la adopción entre parejas del mismo sexo, porque es evidente que la adopción la hizo durante el tiempo que nosotros estuvimos casadas. Yo, por supuesto, no sabía absolutamente nada, yo me entero mucho tiempo después, y más aún cuando estábamos discerniendo el cambio de guardia y custodia de mi hija, ¿no? Donde es inevitable que cualquier persona pues no está bien estable, no está estable emocionalmente, ¿no? Y aparte porque es un determinado tiempo o periodo, muy corto el periodo, para poder dar en adopción o obtener la adopción de 2 niños, ¿no? Sí, y eso significa que el trámite de adopción lo empezó cuando ustedes aún eran matrimonio. Exactamente, sí, por supuesto, sí, porque cuando sale la sentencia de divorcio fue en abril y en junio es cuando ella tiene a los niños, cuando ella manifiesta, ¿no? Que tiene a los niños. Entonces es evidente que este trámite lo realizó mientras estuvimos casadas, por supuesto. Ahora, hay una desigualdad en cuanto a circunstancias, hablemos económicamente. Definitivamente. Es decir, no es lo mismo los amparos que ella está metiendo, que seguramente, pues cuestan algo, a la defensa que tú estás, o a los alegatos que tú estás presentando, pues para poder obtener la custodia, más bien para poder recobrar nuevamente la custodia de tu hija, porque sí, son recursos, o sea, es una cantidad considerable, ¿no? Pago de abogados, pago de amparos y demás. Sí, efectivamente, aquí, pues sí, me encuentro una desigualdad en todos los sentidos, ¿no? Donde he sido vulnerada, donde se me han violado todos mis derechos, los derechos de mi hija, ¿no? Donde precisamente por esta falta de capacidad y esta falta de sensibilidad por parte de los juzgadores, por parte de todos los impartidores de justicia, en donde a mí me están tomando sí como lesbiana, pero aparte soy mujer, pero aparte no tengo recursos económicos, ¿no? Pero aparte no tengo una red de apoyo aquí en Querétaro porque pues mi familia no vive aquí, ¿no? Y donde aparte pues esta persona se ha encargado por todos los medios de bloquear los caminos, ¿no? Entonces, estoy hablando de abogados, estoy hablando de amistades, estoy hablando de toda mi red que conforma mi red de apoyo. Entonces me encuentro pues sí realmente en una desventaja tremenda, ¿no? Porque para los juzgadores o los impartidores de justicia, como no tienen esta capacidad y esta sensibilidad de poder juzgar con perspectiva de género, para ellos es muy fácil que en su contexto, en su lógica, ella es la proveedora, ¿no? Ella funge como el rol, porque siempre tiene que haber un rol de macho, de papá, y yo soy la mujer. Incluso está en la misma redacción, lo que te platicaba hace ratito, donde a las dos nos dicen progenitoras, ¿no? Y donde pues no es así, porque ni siquiera reconocen, no hay un término que ellos puedan o que lo conozcan, ¿no? Que es la madre reconociente y la mamá biológica, que en este caso soy yo, donde no observan precisamente este vínculo sanguíneo, este lazo que tenemos, ¿no? Donde para ellos es muy fácil nada más el determinar
en base a quién tiene los mejores recursos o quién tiene los mejores, quién le puede otorgar los recursos económicos y no la estabilidad emocional que requiere mi hija, no el amor que requiere mi hija, las atenciones, incluso hasta la misma educación, ¿no? Porque pues esta persona también ha manifestado en muchas ocasiones que ella se encarga, pues es una empresaria muy importante, viaja mucho y donde quien se hace cargo de los niños, de mi hija y de sus otros niños que adoptó, pues son las nanas, el cocinero, el jardinero, es una serie de personajes que son sus empleados que están a cargo de ella. Entonces, pues mi hija en realidad prácticamente está sola. Ahora, ¿las convivencias cómo son? ¿Son muy controladas las que tienes con tu... las pocas que has tenido con tu niño? Todo el tiempo han sido vigiladas, tanto por el DIF como por el Centro de Convivencias del Tribunal. En este momento están siendo controladas en la casa que interpuso ella, es una casa que es de ella, donde hay cámaras de video, donde está la gente de seguridad, de su seguridad privada fuera de la casa, donde por medio del juzgado va una actuaria, donde observa toda la convivencia que tenemos. Entonces siguen estando controladas, donde durante todo este tiempo también han impedido a toda costa que mi hija pueda convivir con su familia, ¿no? Con mi familia, con abuela, tías, amigos, primos. Lo han impedido a toda costa. Están solicitando también, el juez me acaba de impedir que mi hija tenga incluso contacto con ellos por teléfono, ¿no? Está prohibiendo completamente el uso de llamadas. ¿Con tus familiares? Con mis familiares, exactamente. Los han impedido a toda costa. Entonces aquí está clarísima la desventaja en la que me encuentro, la vulnerabilidad en la que me encuentro por esta falta de sensibilidad de los impartidores de justicia, y donde sí es evidente la clara manipulación y la clara alienación que tienen a favor de mi contraparte, de la señora, de la mamá de mi hija, ¿no? Por los recursos económicos, por los temas de los lazos políticos, ¿no? Todo este vínculo de personas que tiene alrededor, por las empresas que ella tiene, ¿no? Por este recurso económico que ella tiene. Ok, resalta entonces, bueno, pues la incapacidad de las autoridades judiciales para poder manejar un criterio adecuado en cuanto a las cuestiones de educación, en cuanto a las cuestiones de salud de la menor, en cuanto a las cuestiones de seguridad. Sí, todo, por supuesto, es la completa incapacidad que tienen para juzgar precisamente este tema de familias diversas, ¿no? Donde no la reconocen, no nos reconocen, ¿no? Y esto te lo quiero platicar porque en su momento, derivado de toda esta violencia que sufrí, interpuse una denuncia aquí en Querétaro en la fiscalía, y en la fiscalía deciden no darle trámite por dos situaciones. Una, porque no nos reconocen como familia, ¿no? Para ellos... ¿Por qué en la fiscalía, perdón? En la fiscalía porque fue por violencia familiar. O sea, acudiste a esta fiscalía también, sí, a presentar la denuncia correspondiente. Sí. ¿Y cuál fue el argumento que te dieron por parte de el ministerio o de la fiscal? Sí, mi denuncia de primer momento fue por violencia intrafamiliar. Yo acudo, ¿no?, a decir que estaba sufriendo de violencia intrafamiliar. Ellos, al observar mi testimonio, mi denuncia, que la llevaba escrita, me dicen, pues no procede como violencia intrafamiliar. En primera, porque ustedes ya no son familia. Tenemos un vínculo que es mi hija, seguimos siendo familia. Me dicen, pues no, porque no están reconocidas, ¿no? O sea, para ellos, así muy fácil es, no lo reconocemos como familia. No las reconocemos. El matrimonio entre personas del mismo sexo, entre parejas del mismo sexo, no lo reconocen. No lo reconocen como familia. Y en segunda, porque tampoco reconocen la violencia de una mujer contra una mujer. Para ellos la violencia ocurre de un hombre contra una mujer, pero no de una mujer hacia una mujer. Entonces, en esa lógica, para ellos no trascendía mi denuncia de violencia familiar. Lo único que logré fue que me la aperturaran una carpeta de investigación contra acoso y amenazas, las cuales pues nunca se pudieron acreditar porque yo no tenía pruebas de cómo ¿cómo se llama?
demostrarles el acoso y las amenazas, ¿no? Aun cuando presenté conversaciones de WhatsApp, algunos videos, ¿no? Para ellos pues no tenían manera, ¿no? Así muy fácil, me lo dijeron, no hay manera de poder darle seguimiento a esta carpeta de investigación porque pues no hay un delito. ¿Había amenazas? Sí, claro, amenazas de si no haces lo que yo quiera, te voy a quitar a mi hija y no vas a saber, no vas a saber ni con quién te metes, ¿no? Siempre su frase favorita era muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Si no obedeces lo que yo quiera o como yo quiera, te vas a meter en muchos problemas, ¿no? Más vale que te atengas a mis requerimientos, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ese tipo de amenazas de si no sigues bajo mi control, si no sigues mis indicaciones como yo quiero que lo hagas, entonces pues te atiendes a las consecuencias y me atuve a las consecuencias y tan es así que pues el día de hoy no tengo a mi hija. Okay. Archivaron la denuncia. La archivaron. Existe otra denuncia por posible abuso sexual y violencia familiar, pero para mi hija. Ay, qué fuerte. Esto es porque en una testimonial, durante este incidente de cambio de guardia y custodia, una testimonial del cocinero de esta persona manifiesta que por instrucciones de mi expareja le revisa la vagina a mi hija de 2 años en su momento, porque olía feo y porque traía manchado su calzoncito. Él lo manifiesta, está en una testimonial ante el juzgado quinto de lo familiar. El juez no quiso hacer absolutamente nada, o sea, fue un índice muy claro. ¿Por qué la señora le pide a un cocinero que le revise la vagina a mi hija de 2 años y medio en su momento? Y el juez no quiso hacer absolutamente nada. No sé, no tienes conocimiento si le hicieron algún tipo de revisión. Ellos solamente manifiestan porque querían acreditar que una falta de cuidado de mi parte, porque yo en su momento todavía tenía la custodia de mi hija. Entonces, en su afán de querer acreditar que era una falta, una omisión de cuidados de mi parte hacia mi hija, la señora le dice al cocinero que le revise la vagina a mi hija. El cocinero dice que se la revisa y que observa que sí, que tiene, que huele feo y que tiene manchado su calzoncito y que no es necesario llevarla al doctor debido a que pues él sabe que sí, que es una infección vaginal la que tiene mi hija de 2 años y medio. Ante esta omisión del juez, yo voy y interpongo una denuncia en la fiscalía número 4, por posible abuso sexual y por violencia intrafamiliar, la cual hasta el día de hoy sigue abierta, pero no han querido hacer absolutamente nada tampoco. La fiscal en su momento sigue requiriendo la intervención del DIF, sigue pidiendo la intervención del juez familiar, ¿no? O sea, el día de hoy, en la situación de esa carpeta es que no han querido presentar a mi hija, lo han impedido a toda costa presentar a mi hija para una valoración. ¿Hace cuánto tiempo presentaste la denuncia? El año pasado, estoy hablando aproximadamente de octubre, más o menos. Es el día que no han hecho absolutamente nada. Hay intervención del DIF por medio del DIF, ¿no? Que se solicitó la intervención en su momento y que él tampoco quiso hacer absolutamente nada al respecto. Solicita la intervención de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes Federal. ¿Qué les dijo la local para empezar? La local nada más dijo que ellos no podían intervenir. No podían intervenir. ¿Por qué no pueden intervenir en actuaciones judiciales? Cuando tienen que proteger, y se les llamó para proteger a mi hija. Ellos son los encargados de vigilar y de proteger y salvaguardar los derechos y la integridad de los menores. Y no quisieron hacer nada. Entonces queda evidenciado y queda clarísimo cuál es la línea a seguir y que pues bueno, fue el mismo DIF el que le otorgó los otros 2 niños a la señora. Buenas tardes. Entonces, aquí está clarísima la alienación que tiene, en este caso, la Procuraduría y el DIF estatal para con
la contraparte, ¿no? Empresaria queretana, entonces me dices Es que una empresaria queretana, sí, tiene un balneario en Tequisquiapan, ¿no? Tiene ganado en Ezequiel Montes y es una fábrica, una empresa que se dedica a la fabricación de alimento balanceado para ganado. Okay. Y con esta desigualdad de circunstancias, ¿cómo has quedado? ¿Qué tanto te ha afectado hablando económicamente, emocionalmente? Me siento devastada, me siento de verdad sin rumbo. He sido pisoteada de verdad con tanta... Es increíble que los jueces, y estoy hablando desde el familiar, segunda instancia, la magistrada que resolvió en este caso la segunda sentencia, como el federal, ¿no? Donde se dirigen hacia mi persona, ya ni siquiera es por parte del juicio, es hacia mi persona, como una persona violentadora, como una persona que no acata las leyes, que no acata las órdenes, violenta, pobre, ¿no? Lesbiana aparte de todo, porque nada más a mí me juzgan como lesbiana cuando ambas partes lo somos y solamente a mí me juzgan por ser lesbiana. Hay criterios de peritos donde según, ¿no? su entendimiento, yo soy lesbiana porque fui abusada sexualmente de chiquita cuando en ningún momento lo he manifestado y donde por supuesto que eso no es así, ¿no? Donde me llaman depravada sexual, así tal cual con esas palabras, donde me han dicho... ¿Quién te lo manifiesta así? Las peritos en psicología que me han hecho estudios psicológicos. ¿De aquí de Querétaro o de dónde? De aquí de Querétaro, sí, de aquí de Querétaro. Y volvemos a lo mismo. Violencia de género, estaremos hablando. Exactamente. Por parte de las autoridades. Exactamente. Violencia institucional y violencia de género, por supuesto que sí. Definitivamente eso es lo que está ocurriendo. De verdad me encuentro en una desventaja, en una desigualdad impresionante. Todo el dinero no se compara, todo el dinero que he perdido no se compara con la pérdida de mi hija. En definitiva, esto ha sido un menesterio, una lucha constante día a día y día a día. Porque no tengo a mi hija, porque no sé cómo está, porque esta persona prohíbe a toda costa que yo tenga contacto con ella. Me prohibieron incluso acercarme si la veo en la calle, me prohibieron acercarme a la escuela. ¿Hay orden de restricción? No tengo orden de restricción, simplemente apercibimientos de que si la señora dice que me encontró en tal lado y yo me acerqué a mi hija, me aperciben, ¿no? He llegado desde multas hasta arrestos. Ya me han girado órdenes de arresto, ¿no? Por este tipo de circunstancias. Donde no me puedo acercar a la escuela de mi hija, por supuesto que mucho menos a su casa, ¿no? Donde no tengo nada de comunicación con mi hija. En alguna ocasión le di un celular para que le pueda estar llamando y tener en comunicación. Bueno, pues mi hija me manifestó que se lo quitaron, ¿no? Todas estas vacaciones que no supe nada de ella, llamadas, mensajes, tratando de localizarla y saber que estaba bien. No sé, no supe nada hasta el día de ayer que la vi. Ha sido de verdad un batallar día a día, porque ya no solamente me enfrento contra mi expareja, ¿no? Me enfrento contra la ignorancia de las autoridades, de los impartidores de justicia, la falta de perspectiva de género, la falta de sensibilidad, la falta de conocimiento. De verdad ha sido muy fuerte todo esto, muy fuerte, y aparte de todo, que ya el día de hoy sí temo por mi vida, ¿no? Porque como ella bien lo decía todo el tiempo, pues muerto el perro se acaba la rabia. Y sí, el día de hoy, viendo todo este camino, todo este largo camino, sí también temo por mi vida. O sea que es lo último, sería el último recurso, ¿no? Porque al final del día yo no he dejado un solo día de luchar por mi hija. He tocado puertas, he llegado a las instituciones federales a que puedan ayudarme, que puedan intervenir, que puedan ingerir en algo, ¿no? He buscado los recursos de cómo poder visibilizar esto, que puedan entenderlo
y de verdad, o sea, yo sé perfectamente en lo que me enfrento, pero no voy a dejar de hacerlo. No voy a dejar de hacerlo porque está de por medio los derechos y la vida de mi hija. ¿Cuál es el exhorto o el llamado que le harías a las autoridades correspondientes? Primeramente, que velen, que protejan, que observen su actuar. En este caso, el que puedan determinar qué vale más, si la tranquilidad, el amor y el bienestar de mi hija, de una pequeña de 4 años, o el coche, la casa, la buena escuela, la buena ropa que le pueda ofrecer la otra persona. Porque en ningún momento han puesto en la balanza eso, en ningún momento han volteado a observar cuál es realmente lo que mi hija necesita. Para ellos, lo que mi hija necesita son los recursos económicos para que ella pueda estar bien. Entonces, de verdad, segunda es que de verdad hay una sensibilidad por parte de ellos para que estudien, para que se capaciten, para que puedan juzgar de la mejor manera, de la manera adecuada, porque este es el primer caso en Querétaro, donde se está discerniendo una guardia y custodia de una menor entre parejas del mismo sexo. Pero estoy segura que en todo el país y aquí en Querétaro, bueno, pues va a haber más casos, no va a ser el primero que va a ser aquí. Entonces, que sí es importante que ellos, los responsables, pues se capaciten, entiendan las circunstancias y que empiecen a ver este tipo de familias como lo que somos, como personas, como seres humanos, que no se nos violen nuestros derechos, pero mucho menos a los de unos pequeños que no pueden defenderse, que no pueden levantar la voz, que ellos pues no lo entienden tampoco, ¿no? Que nosotros como adultos, yo como su mamá, pues soy la persona indicada y quien tiene que garantizarle que sus derechos queden intactos, ¿no? En todos los sentidos. Perfecto, gracias. Bueno, pues ahí tenemos, amigos de Reconexión, pues esta serie de irregularidades que se denuncian por parte de Leslie, una joven que desafortunadamente ha tenido que vivir en carne y propia, pues esta falta de criterios por parte de las autoridades judiciales que al día de hoy, bueno, pues la mantienen apartada de su hija y que desafortunadamente, bueno, pues ha tenido también que sufrir la violencia de género dentro de las instituciones gubernamentales, dentro de las instituciones encargadas de hacer valer y respetar los derechos de los ciudadanos, sin importar una cuestión de preferencia sexual, sin importar una cuestión de carácter económico o bien una cuestión de origen. Esperemos que las autoridades pues tomen cartas en el asunto y que las decisiones que tomen sobre este caso de la custodia de esta niña de tan solo 4 años de edad sean en base a un criterio que no atienda única y exclusivamente a las cuestiones de carácter económico, que siempre pues velen por el bienestar, por supuesto, de la menor. Hasta aquí nuestro reporte.